y dejamos el tiempo a la que nos está impartiendo esta clase, ¿verdad? Que es mi esposa, para que todos los que no sabían, es mi esposa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el bien, por el cuidado de cada día, porque tú nos permites reunirnos en tu nombre y estimularnos unos a otros con tu palabra. Y queremos entenderte y conocerte cada día mejor, Señor. Entender que tú eres Dios, que tú haces justicia, que haces juicio, equidad, porque estas cosas quieres aquí en la tierra. Y aquí estamos, un pequeño grupo, Señor, dispuestos a aprender lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, pues, a comprender estas cosas, porque queremos exaltarte, alabarte y celebrarte como es debido, según tu voluntad, porque es buena tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos y te ruego que tú hables, que tú tomes el control de este tiempo y que uses a tu sierva, Señor, que ha de mostrarnos las cosas que tú le has enseñado. Nos ponemos en tus manos agradecidos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Adelante. Buenos días, mis hermanos. Buenos días, qué bueno. Gracias al Señor que ya estamos aquí. Y bien, vamos a iniciar con esta reunión. Damos la bienvenida a nuestros hermanos en las redes, también a nuestros hermanos en Zoom. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar entonces con este recorrido que es, hace 8 días estábamos hablando acerca de Génesis, ¿verdad? De cómo Dios creó los tiempos, de cómo el Señor diseñó este lugar maravilloso que es la tierra. ¿Quién pudo ver el eclipse en esta semana? Bueno, dice Omar que él no, porque si no se iba a quedar ciego, ¿verdad? Tiene razón. Pero pudimos, los que tuvieron la oportunidad de verlo y disfrutarlo, los que hicieron, ¿verdad? Vi que algunos hicieron sus experimentos caseros con cajas, con algunas cosas que tenemos a la mano, ¿verdad? Papel albanene o el papel de cocina, bueno, nos las ingeniamos. La verdad es que fue algo muy hermoso. Los que lo vivimos hace 30 y algo, 33 años, pues lo recordamos, ¿verdad? ¿Y a poco no se te queda bien plasmado en tu mente la maravilla? ¿Se acordaron de lo que vimos el domingo cuando viste el eclipse o cuando viviste el eclipse? Nos acordamos, bueno, yo me acordé, ¿no?, de todo lo que habíamos visto en la Escritura, y es algo maravilloso. El Señor tiene diseñado sus tiempos desde el inicio. Esa es la verdad. Él tiene ya todo el plan diseñado. Y vamos hoy a entrar. Los que tienen sus hojitas, les pido que la tengan a la mano, y los que no, nos van siguiendo en la pantalla. Igual también pueden descargar su hojita y en su celular pueden irla siguiendo. Vamos a iniciar entonces con las citas de primavera. Ya hablamos del diseño del tiempo del Señor, ahora vamos a la primer cita anual. Y vamos a ver que esta se llama Pesaj o Pascua. Para hablar de Pesaj o Pascua, vamos a irnos de Génesis ahora para Éxodo, ¿verdad? Y vamos a encontrar en Éxodo, la historia de Pesaj. Y dice así, Éxodo 3:10. Permítanme. Ok. Dice Éxodo 3:10, ven por tanto, aquí Dios le está hablando a Moisés. Muy bien. Ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y aquí tenemos la respuesta de la primera pregunta que tienen en sus hojas, ¿verdad? ¿Qué suceso importante iba a acontecer en Egipto? Que Dios iba a sacar a su pueblo de esclavitud, ¿verdad? De la opresión, de la dura servidumbre que tenían en Egipto. Dios los va a sacar de ahí. Esa es la respuesta así, sencilla. Éxodo 12, vamos a estar en este capítulo un buen ratito. Y vean el versículo 3, empieza diciendo, habla a toda la congregación de Israel diciendo,
en el 10 de este mes, recordemos que en el Éxodo 12:1 ya les había dicho que ese iba a ser el primer mes para ellos, el primer mes del año. Ahora les dice, bueno, este primer mes, en el día 10, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ustedes pueden seguir leyendo y ahí van a encontrar más detalles acerca de lo que tenían que hacer en este día, ¿ok? Dice después, el día y acontecimiento, ahí tienen ustedes una tablita y tenemos que ir contestando qué sucedió cada día. Entonces ya tenemos la primera información. El día 10, ¿qué sucede? Se aparta y se guarda un cordero, así nada más, ¿sale? El día 14, dice Éxodo 12, ahora vamos al versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahí está entonces el dato que tenemos que poner. Hay que inmolarlo entre las 2 tardes. Ya tenemos un cordero y hay que inmolarlo. ¿Qué significa inmolarlo? Matarlo, prepararlo para el sacrificio, ¿ok? Siguiente, dice en Éxodo 12, y aquella noche, acuérdense que el día 14 termina al oscurecerse y entonces empieza el día 15, ¿verdad? Y en ese día 15, dice, aquella noche, es decir, vamos en la secuencia del tiempo, comerán la carne asada al fuego, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Qué tenía entonces que hacerse en el día 15? Cenar la carne asada. ¿Cuándo se asa? El día 14, es la preparación. Y ahora sí, se cena en la noche del día 15. Y a la mañana del 15, dice ahí, quemar lo que sobre. Eso es lo que se tiene que hacer con el cordero de la Pascua. Continuamos. Vean ustedes aquí. Vamos a representar un día, ¿sale? ¿Ya vieron el solecito? Sí. Bueno, ese solecito tiene una ruta, ¿verdad? ¿Por dónde sale el sol? A ver, si ponen su mano derecha hacia donde sale el sol, ese es el oriente o el este. Ahí está para allá. Siempre lo hago para acá, es para allá. Bueno, para allá. Y la otra mano entonces está hacia el poniente, ¿ok? O el occidente. Enfrente de ti queda el norte y detrás de ti queda el sur, ¿ok? Esa es la ubicación. Es sencillo, ¿no? Vean cómo también el sol nos sirve para ubicarnos durante el día. Bueno, tiene su recorrido, pero algo sucedió en la antigüedad. En la antigüedad los hombres se dieron cuenta que a medida que iba avanzando el sol, iba avanzando la sombra, y de allí inventaron el famoso reloj solar. Ya eran ecologistas, ya eran relojes solares, ¿verdad? Y con eso pudieron dividir el tiempo en pedacitos, en lapsos de tiempo. Y se orientaban también, ¿verdad? Veían cuando el sol estaba mero encima, ellos decían, es mediodía, ¿verdad? Todavía no, sí, contaban ya las horas. Y miren, en 12 pedacitos, ahorita vamos a verlos, ¿verdad? Pero esos 12 pedacitos ya los usaba nuestro Mesías, dice en Juan 11:9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Bien, entonces el Señor ya usaba el reloj de sol, ¿verdad? Y con su medida de 12. ¿Y por qué de 12? ¿Alguien sabe por qué de 12? Los de Babilonia inventaron el sistema de 12, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No es decimal, es 2. Ay, no sé cómo se dice de 12. Duodecimal, sí, muy bien, gracias, duodecimal. ¿Qué hacían? Pongan así su mano y ellos contaban las falanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así es que para los que cuentan con los números, ahí tienen más fichas. Por falange, 12 falanges, y por eso dividían en 12. Y así era su sistema. Bien, el Señor también decía, hay 12 horas en el día.
Y vamos a ver entonces un poquito más acerca de estas horas. Ahí está, el recorrido del sol les indicaba qué hora era según la sombra que arrojaba el reloj solar. Y cuando el sol llegaba hasta arriba, justo hasta arriba, era el mediodía. Y ellos le pusieron, por la cuenta de las horas, pusieron la hora sexta. Es la hora sexta cuando mero está arriba. Acuérdense, iniciando desde que sale el sol. Pero después, le pusieron también por nombre la primera tarde. O sea que la primera tarde es cuando el sol está bien arriba. Y después viene cuando se oculta el sol, y esa es la segunda tarde. Y la segunda tarde es las 12 horas, ¿ok? O la hora 12ª. Así que ya tenemos el lapso de tiempo de la primera y la segunda tarde. En ese lapso de tiempo es en el que se va a sacrificar al cordero. Y a esa hora empezaban, imagínense cuántos corderos se tuvieron que matar en esa primera Pascua, si era uno por familia. Y la indicación era que si la familia era muy pequeña, se juntaba con otra familia y entonces hacían la cuenta. Un cordero, acuérdense, es de un año, más o menos pesa unos 50 a 60 kilos. Y imagínate, de allí cada quien tenía que considerar cuánto podía comer, hacían la cuenta. Pero esos corderos fueron matados o inmolados en ese lapso de tiempo. Y a eso es a lo que llamamos entre las dos tardes. La hora intermedia entre esas dos tardes es la hora novena, y esta va a ser muy importante próximamente. Bien, esta es la medida entonces del tiempo. Ahora vamos a casarlo con el reloj gregoriano, porque nosotros, como nos impusieron partir el día a medianoche, cuando empieza a amanecer apenas son las 6 de la mañana, y ahí está la correspondencia. La 1 de la mañana, las 6 de la mañana más o menos empieza la hora primera, ¿verdad? Ahí está, ustedes pueden observar que a la hora sexta son las 12 del día. Y la hora 12ª son las 6 de la tarde o las 18 horas. Así es como podemos empalmar el tiempo bíblico con el gregoriano. Porque imagínate, si a ti te dicen la hora novena, tú piensas que son las 9 de la mañana. Y no es así. La hora novena son las 3 de la tarde en realidad. Bien, vamos a continuar. Dice entonces, aquí en su siguiente punto, el cordero, ¿verdad? Las características del cordero. ¿Cómo tenía que ser este cordero? Dice el versículo 5, el animal será sin defecto, macho, de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces el animal tenía que ser sin defecto, macho y de un año. Esas son las características del cordero de la Pascua. Continuamos. Versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahí está una ilustración. ¿Se imaginan en ese tiempo, ese día, cómo estaba Israel? ¿Alguien ponía en duda que esto iba a suceder? Después de 10 plagas, de haber visto cómo lo que Moisés decía se cumplía, ¿alguien podía dudar que esto sucediera? Por lo menos en Israel no, pero en Egipto, ¿te has encontrado con ese tipo de personas que por más que ven las evidencias, siguen en necedad? Y si siguen en necedad ante las evidencias, imagínate, ante los consejos, definitivamente no van a hacer caso. Pero seamos nosotros prudentes y seamos como el pueblo de Israel para poner esa sangre en los postes y el dintel de nuestra puerta. Bien, versículo 8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y eso responde al punto número 5, ¿verdad? La carne tenía que ser asada al fuego y se comerían panes sin levadura con hierbas amargas.
Dice además, no comerán la carne cruda. La carne no tenía que ser cruda, ¿verdad? Vean ustedes. Ni, dice ahí, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y si ustedes leen más también en la narrativa de la historia de la Pascua, van a ver que tampoco tenían que quebrar hueso del animalito, del cordero, ¿verdad? Bueno, son muchos detalles, no podemos ampliar en todos, pero hay que mencionar algunos, digamos los más relevantes, aunque todos son relevantes. Bien, entonces, ni carne cruda, ni cocida en agua. Versículo 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Y aquí por primera vez aparece la palabra Pascua. Pero vamos a ver, ¿cómo tenían que comerlo? Vestidos, calzados, con su bordón en la mano y apresuradamente. Esto es lo que tenía que hacer el pueblo. Tenían que hacerlo bien, ¿verdad? Y ellos seguramente se prepararon para esto. Les decía, bueno, ahí está, los que necesitan escribir. Si no, en el versículo guía, ahí está a su derecha en sus hojitas, digo en su izquierda. Ahí pueden checar los versículos para completar su respuesta. Seguimos. Entonces, Pascua en hebreo es Pesaj. Y Pesaj significa preterición. Es una palabra muy extraña, ¿verdad? Preterición. Bueno, significa omisión, pasar por alto. Es decir, exención, otra palabra difícil, pero que significa eximir. Esta palabra Pesaj viene de la raíz primaria pasaj, que es brincar, saltar encima o librar, pasar, saltar. Ya tenemos entonces una idea, ¿verdad? De que te toca, no te toca, te toca, y así me voy brincando. Muy bien. O los que juegan el uno, ¿verdad? El salto. Bueno, eso es un pesaj. Eso es un pasaj, ¿ok? Versículo 12 dice, pues yo pasaré, y aquí no es pesaj, aquí la palabra es abar. Dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. La palabra abar significa cruzar, cubrir, acompañar. Y esto ya te da otra idea, ¿verdad? O sea, aquí ya no solamente brinca, sino acompaña. ¿Pero qué acompaña? Porque el Señor está diciendo, yo pasaré, yo acompañaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. ¿Cómo que va a acompañar el Señor? Va a saltar y va a acompañar. ¿Qué es eso? Bueno, la idea es que más adelante en la narrativa vas a ver que hay un ángel de la muerte. Entonces el Señor va junto con el ángel de la muerte y cuando no hay sangre en la puerta, el ángel de la muerte se mete. El Señor va acompañando ahí. Y cuando hay sangre, el Señor se interpone y no permite que entre. El Señor te está acompañando a ti adentro de la casa para que el enemigo no pueda ingresar y no pueda herir. Este es el milagro de la Pascua, que hay muerte y vida a la vez. ¿Se dan cuenta cómo están juntos actuando la vida y la muerte? Pero el Señor te protege para vida a los que tienen la sangre del Cordero. Pero a los que no tienen la sangre del Cordero, no les va a dar vida, no les va a permitir vivir. Dice después el versículo, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Algo está haciendo aquí el Señor, juicio. Y por esta ilustración nos damos cuenta, ¿verdad? Y también por la narración, que Faraón no era un primogénito, porque si no hubiera muerto. Pero su primogénito murió. Se ejecutó porque él mismo se decía un Dios. Y Dios ejecutó sus juicios, por último también en Faraón.
Los juicios del Señor son verdaderos, son reales, pero a veces nos imaginamos que no me va a tocar. Me sigo portando mal y tanteo y digo, pues no pasó nada, ¿no? Pues le sigo, ¿no? Y no le temes al juicio. Pero el juicio es inminente, tarde o temprano va a llegar. Vamos a nuestra siguiente hoja, es el cumplimiento mesiánico de Pesaj. Ya que tenemos la historia bien ubicada, ahora vamos al cumplimiento mesiánico. Dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Saben a quién le está hablando aquí? ¿A quién se le está hablando? Al hombre que soñó con un angelito. José. Él sí se fue a dormir con los angelitos, ¿verdad? Tuvo buen sueño. Pero el Señor le está anunciando aquí que Yeshua va a salvar a su pueblo. Así como en Egipto era necesario que un cordero muriera para salvar a la nación, aquí el cordero era el Señor, nuestro Mesías. Y esto es lo que va a hacer el Señor, va a salvar a su pueblo de sus pecados. Está preparando todo para este hecho. Después dice en Juan 12:1, 6 días antes, vamos a brincarnos, bueno, ya del nacimiento, ahora vamos a brincarnos a la primer Pascua, a la Pascua en la que nuestro Mesías fue ofrecido. Pero miren ahí como dice en Juan 12:1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Algo estaba haciendo esta mujer. Era María, la hermana de Lázaro, y estaba ungiendo los pies del Señor. Y hubo por ahí alguien que se enojó, este perfume de nardo se hubiera vendido, se hubiera dado a los pobres, pero el Señor le dijo, déjala porque ella me está preparando para mi sepultura. ¿Qué día era? 6 días antes de Pascua. Vamos a ubicar. Aquí está nuestro mes de Aviv, del día 9 al día 15. ¿Cuándo se cena la Pascua? El día 15. Y 6 días antes, ¿qué día es? Día 9. Entonces el día 9 Yeshua está en Betania. ¿Ok? Ahora, dice Juan 12 y 13. El siguiente día, o sea que si estábamos en el día 6, ahora vamos al día 5. O sea, 5 días antes de Pascua, ¿verdad? Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Volvamos a nuestra línea de tiempo. Si Yeshua estaba el día 9 en Betania, el día 10, ¿en dónde estaba? En Jerusalén. ¿Qué se tenía que hacer el día 10? Apartar al Cordero. Y el Cordero fue apartado porque ese día entró en Jerusalén y demostró que en él no había falla ninguna, que él no tenía defecto, que él no tenía pecado. Fue bajo el escrutinio del pueblo, bajo el escrutinio de las autoridades, de los sacerdotes. Incluso algunos dijeron, ningún hombre ha hablado así, y no tenían nada con qué acusarlo. Pasó la prueba de ser el Cordero perfecto. Así que vamos a ver ahora, ahí en el día 10 de Aviv, Yeshua entró a Jerusalén mientras el pueblo clamaba, Hosana. ¿Y qué significa Hosana? Bueno, Hoshiana se pronuncia y significa sálvanos ahora, o sálvanos ya. Ese clamor que se parece al de Egipto cuando el pueblo clamaba, sálvanos. Ya no aguantamos la esclavitud, ya no queremos estar bajo el yugo de Egipto. Así ahora el pueblo clamaba Hosana, porque ellos pensaban, nos tiene que librar del imperio romano, pero el Señor los iba a librar de algo mucho más grande, de sus propios pecados. Pero el pueblo no lo entendió al inicio. Continuemos en la historia. Vamos a ver las características entonces del Cordero. Primera de Pedro 1:20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego Lucas 2:22 al 23 dice,
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, está hablando de María y de cuando nació Yeshua, al niño pues le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Yeshua fue varón, era un varón y era perfecto. Y Lucas 3:23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y aquí encontramos un problema, porque ¿de cuántos años tiene que ser el cordero? ¿Y cuántos años tenía Yeshua? Como 30, dice ahí, como 30. Entonces, ¿cómo puede ser un cordero de un año si él tenía 30? ¿Es posible que esto suceda? A ver, vamos a irnos al tiempo, a cuando Yeshua fue bautizado. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Yeshua salir del agua? Vio a la paloma, ¿verdad? Y dice entonces Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, ahí está, cuando va a ser bautizado, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, como profeta, está anunciando: este es el Cordero. Está presentándolo. Este es el Cordero de Dios, el Cordero para la Pascua. El Cordero tenía que guardarse todo ese año, ¿verdad? Para que fuera ofrecido. ¿Será que el ministerio de Yeshua que inició en su bautismo se cumplió un año después en Pascua? ¿Es posible? Vamos a ver. Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22 empiezan a narrar la historia de Pascua, una Pascua durante el ministerio de Yeshua. Una sola Pascua ocurre en estos libros. No vas a encontrar Pascua antes de estos capítulos, solamente en ellos. Así que podemos con esto asumir que el ministerio de Yeshua fue de un año. Pero nos encontramos de repente con el Evangelio de Juan. Y Juan dice: no, espérenme. Y en Juan 12, 13 y 23 nos encontramos la mención de la Pascua. Y después en el 6:4 y después en el 11:55, que es la que corresponde a la de Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. ¿Qué sucedió entonces? Que Juan nos está poniendo 3 Pascuas, y de ahí la teoría de que Yeshua murió de 33 años, porque los historiadores dicen: bueno, una Pascua, 2 Pascuas, 3 Pascuas son 3 años. Si Yeshua tenía 30 al iniciar, pues entonces tenía 33 cuando murió, y hacen esa cuenta. Pero hay que considerar estos asuntos. Estos pasajes, el 2:3 y el 6:4, solamente dice: estaba cerca la Pascua. No está diciendo es la Pascua, sino estaba cerca la Pascua. Y las historias narradas ahí es cuando Yeshua limpia el templo y luego la alimentación de los 5,000. Y estas 2 historias las podemos ubicar perfectamente en los otros evangelios. Esta de Juan 12:13 la encontramos en Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19. Así que esta historia, aunque Juan la está narrando al inicio del evangelio, corresponde a la Pascua en donde Yeshua fue sacrificado. ¿Se acuerdan la limpieza del templo? Está, búsquenla allí en sus Biblias, y la van a ubicar muy fácilmente, les digo, en los demás evangelios. Y la otra es la alimentación de los 5,000, que también podemos ubicarla en los demás evangelios. Por lo tanto, podemos asumir que hay una sola Pascua durante el ministerio que Yeshua presentó. Puede ser de Pascua a Pascua, pero eso indica que entonces el bautismo de Jesús fue cerquita de la Pascua. Es la hoja número 8, ¿ok? La hoja número 8. Y bueno, ahí les puse un comentario, un pequeño resumen, ahí está en un recuadro moradito para que ustedes lo analicen. Consideren estas pruebas, ¿ok? Porque Yeshua cumplió todos los requisitos. Era perfecto, era varón y era el cordero de un año, ¿ok?
Bueno, vamos a seguir. Dice ahora en Mateo 26, 17 y 26 al 29. Ahora sí vamos a la fiesta, ¿verdad? Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y bueno, aquí hay que también acotar que el primer día para ellos era esa preparación que tenían que hacer para el sacrificio, ¿ok? Y ahorita vamos a ver otros detalles. Pero dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí estamos iniciando el día 14 de Aviv. Y esto es lo que está haciendo nuestro Mesías en esa noche. Inició por hacer esto con sus discípulos, ¿verdad? Es el nuevo pacto, así lo conocemos, o también podría ser traducido como el pacto de nuevo. Y está basado en Jeremías 31, 31 al 33. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Ya ven cómo está conectado? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si en algo falló Israel e invalidó el pacto fue por su desobediencia, porque no tenía la ley del Señor en su mente ni la tenía escrita en su corazón. De esto se trata el nuevo pacto, de que Dios escriba su ley en tu mente, en tu corazón, para que tú tengas la facultad de obedecerle, para que tengamos ese corazón de obediencia hacia Él. Este es el nuevo pacto. Y bueno, después de celebrar este pacto con sus discípulos, Yeshua fue a Getsemaní, dice Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Yeshua es el único varón que supo el día de su muerte. Si tú supieras el día de tu muerte, te vuelves loco. Nos volvemos locos, ¿verdad? Porque te imaginas, nada más estaríamos pensando, ya nada más me queda, ya nada más me queda. Pero aún los que dicen que están enfermos y les dan 6 meses o un mes, no lo saben porque el Señor puede hacer milagros, ¿verdad? Y un mes se puede convertir en 2 años. Y no sabes en realidad el día de tu muerte. Pero Yeshua sí, y sabía cómo iba a morir. Y por eso ese día, más bien esa noche, dice la Escritura, ¿verdad?, que sudaba como gotas de sangre. Era una presión muy fuerte. ¿Qué va a suceder esa noche? Pues que llega Judas con la turba, arrestan al Mesías y se lo llevan. ¿Ante quién lo llevaron? Pues ante Pilato. Y bueno, primero fue ante Anás, ante Caifás, que eran sumos sacerdotes, había una corrupción ahí, y decían, este es digno de muerte, pero ellos mismos no podían darle muerte y lo turnaron al otro día a las autoridades. Vamos a ver ahora, ya con la línea del tiempo, bueno, con la curva del tiempo ahí del día, vamos a ver qué sucedió el día 14 del mes de Aviv por la parte iluminada, ¿verdad? Por el día. En Marcos 15:1 vamos a encontrar que le entregaron. Con calma ustedes pueden leer los pasajes, están ahí en sus hojitas. En las primeras horas de la mañana le entregaron a Pilato.
Bueno, Pilato luego lo va a mandar con Herodes, Herodes lo regresa con Pilato, Pilato se lava las manos y lo condena a muerte. A la tercera hora, las 9 de la mañana aproximadamente para nosotros, le crucificaron. Y una vez que le crucificaron, de la hora tercera a la hora sexta, dicen los evangelios que repartieron su ropa, le injuriaron y le escarnecieron. Todo ese tiempo fue de burlas. Todos los que pasaban meneaban la cabeza. No es posible imaginar todo lo que estaba sucediendo y creo que las películas de Hollywood se quedan muy cortas. Pero el Señor estaba haciendo todo esto por amor a nosotros. De 6 a 9, bueno, de la sexta hora a la novena hora, dicen los evangelios que hubo tinieblas. Y otros detalles más, tú puedes ver cómo se rasga el pelo, cómo hay una serie de eventos que suceden. Y a la hora novena, nuestro Mesías expiró. Es imposible imaginar cómo era posible que sucediera esto, pero así sucedió. Nuestro Mesías entregó su vida por amor a nosotros, como el Cordero de Pascua. Justo entre las 2 tardes, justo a la hora novena, el Cordero de Pascua fue sacrificado. Y antes de que terminara el día, José de Arimatea pide el cuerpo y lo sepulta. Así transcurrió este día 14. Las mujeres lloraban, los discípulos huían, se escondían. Mientras tanto el enemigo pensaba: gané, triunfé, lo logré. Pero ¿fue así? Apenas empieza la historia de la Pascua. Vamos a ver, vamos a continuar, porque vamos ahora a meditar en la profundidad de la Pascua. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Desde cuándo fue destinado este cordero? Desde antes, dice ahí, antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Cuándo es antes de la fundación del mundo? Aquí tenemos un panorama bíblico. Seguramente que no lo pueden ver, pero desde aquí está Adán, cuando nace Adán, y después está Sed, que no, Cainán, y miren, parece la República Mexicana, ¿no? Más o menos. Pero ustedes pueden ver cómo aquí los años, la edad de los hombres se fue acortando. Y por acá tenemos a Nacor, a Taré, aquí está Abraham, Isaac, Jacob. Vean el pedacito de años que ellos les tocó vivir. Y luego tenemos por aquí a Moisés, aquí están los 40 años en el desierto, que era una cosa bien chiquitita comparado, ¿verdad?, con todo lo demás. Está el tiempo de los jueces, luego está el tiempo de los reyes, aquí está David, y después está el tiempo de los reinos, el reino dividido, está la cautividad en Babilonia, y después está el regreso, los 400 años de silencio intertestamentario, y aquí por fin nace nuestro Mesías, aquí en este cachito de tiempo. Si él solamente vivió 30 años, ahí lo tienen, graficado, algo bien cortito. Sin embargo, esos 30 añitos fueron decisivos para nosotros. Si tú pudieras dividir este tiempo, nuestro Mesías, nuestro Cordero, se presenta el día 14, ¿verdad? Y acordémonos que para Dios un día es 1000 años y 1000 años un día.
el día 14, digámoslo así, supongámoslo así, fue cuando se presentó Yeshua, ¿verdad? Luego está el día 13, luego el 12, el 11 y el 10. En el día 14, nuestro Yeshua, nuestro Cordero, está siendo presentado para el sacrificio. 1000 años antes, ¿sabes quién vivió? David. 1000 años antes, ¿sabes quién vivió? Abraham. 1000 años antes está Noé. Y 1000 años antes, Adán. Y es antes de Adán que el Cordero fue destinado. Apartado el día 10, porque fue cuando Adán pecó. Y por primera vez la profecía dice, Satanás va a ser vencido. Pero ¿te acuerdas qué estaba haciendo María un día antes del 10? ¿Te acuerdas qué estaba haciendo con ese perfume de nardo? Lo estaba preparando. Y por eso de esta mujer se dice, se hablará de ella, porque es profético lo que está haciendo. Antes del día 10 ella ya está preparando al Cordero. Y así lo hizo nuestro Dios. Antes de la fundación del mundo, preparó a su Cordero. Y el día 10 fue apartado, cuando el hombre lo necesitó, cuando el hombre pecó. Y guardado a través de las edades, hasta que llegó el día justo en que él tenía que morir. Preparado desde antes. Todo esto lo fueron declarando los profetas, lo anunciaron los profetas. Y yo te pido que vayas conmigo, ahí en tu dispositivo, en tu celu Biblia o en tu Biblia de papel, a Isaías. Vamos a ver a Isaías capítulo 52 y el versículo 13. Isaías 52 desde el versículo 13. Dice así: He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mis hermanos, ¿qué muestra de amor más grande necesitamos? Si Él se entregó todo por nosotros. Era necesario que Él muriera para darnos vida. Fue anunciado por los profetas. Y yo pregunto, ¿por qué, Señor, tenía que ser así? ¿Por qué tenías que venir a tomar un cuerpo para morir por mí? ¿Por qué tenías que sufrir tú? Y Él me lo ha respondido. Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Estábamos sujetos a servidumbre? Sí. ¿Necesitábamos un Salvador? Sí. Pero para que nosotros fuéramos salvados necesitaba uno semejante a nosotros venir a tomar nuestro lugar. Por eso Él participa de carne y de sangre. ¿Cuánto vales para Dios? ¿Cuánto? Hay 3 elementos en Pesaj y los 3 nos hablan de nuestro Mesías. El vino representa su sangre, el pan representa su carne y las hierbas amargas representan su amargura. Eso es lo que vales para Dios, su sangre, su carne, su sufrimiento. Sigamos pecando para que la gracia abunde, sigamos metidos en el lodo, revolcándonos en el pecado. Es tiempo de que el Señor purifique nuestros cuerpos, nuestro espíritu, y que no sigamos en pecado. ¿Cuánto le amas tú a Él? Porque Él mira cómo te amó, mira cómo nos amó. ¿Cuánto amamos a nuestro Salvador? Pero ¿qué significa comer su carne y su sangre? Juan 6, 53 y 54, Yeshua lo dijo. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. La carne y la sangre de Yeshua no era como la nuestra. No tenía pecado, era perfecta. Y el Señor dijo, ¿verdad? La vida está en la sangre. Y sí, nosotros tenemos vida porque tenemos sangre. Si ahorita te quitan la sangre, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a morir. Ciertamente nosotros estamos vivos porque tenemos sangre. Y esta sangre, aún contaminada de pecado, nos sirve para estar vivos. ¿Aquí hay alguien muerto? No, estamos vivos todos, ¿verdad? Digo, físicamente.
Pero la sangre de nuestro Mesías es más que esta vida terrenal. Esta es una fuente que brinca para vida eterna. La sangre del Señor tiene tal poder que te puede dar vida eterna. ¿Quieres de esa sangre? ¿Quieres tomarla? ¿Y de ese cuerpo quieres comer? ¿Qué significa su palabra? Bébela todos los días, cómela todos los días, que se asimile en lo más profundo de tu ser, en cada poro de tu cuerpo. Experimenta desde ahora la vida eterna. Vive como si ya estuvieras en el reino de los cielos. Aunque no estamos allí y aunque nos vamos a indignar, ¿verdad?, con aquellos que practican y se gozan del pecado. Pero seamos nuevas criaturas en nuestro Mesías. Sigamos. El juicio, ahora vamos a hablar del juicio de los dioses. Dice que el juicio de los dioses se ejecutó en la cruz y estos han sido vencidos. ¿Se acuerdan que en Egipto Dios dijo, ahora voy a ejecutar el juicio contra los dioses de Egipto? Pues así nuestro Señor dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, lo voy a vencer. ¿Quiénes son estos? Deuteronomio 32:17, bueno, ustedes ven ahí las citas, ¿no? Son demonios, el príncipe de este siglo, la muerte, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, y ustedes síganle buscando, hay mucho enemigo. Incluso tú mismo puedes ser un enemigo cuando andas apático, cuando andas de enojón, cuando andas de iracundo. No te vuelvas enemigo, porque el Señor te va a vencer. El Señor ha vencido. Y este es el Evangelio también. Todos estos fueron vencidos porque Yeshua, el Cordero de la Pascua, los ha vencido y ha triunfado. Mira cómo lo dice Pablo en Colosenses. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Ahí estaba, en público, en alto, en la cruz, porque Él se había hecho pecado y clavó ese pecado en la cruz. Y así fue como Él venció. Triunfó sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Ves cómo la Pascua está íntimamente ligada a la victoria de nuestro Mesías sobre aquellos principados y potestades? ¿Tienes excusa para no celebrar? Y si Yeshua te ha librado, ¿por qué no vas a celebrar su fiesta? Porque es suya, es de Él. Tiene todo sentido que lo hagamos, porque Él es el celebrado, Él es nuestro Salvador. Él fue el que venció en Egipto, venció a los dioses de Egipto, hizo libre a su pueblo. En la cruz, Él venció a tus enemigos y te hace libre para que andes en libertad. Y además esta fiesta es profética. ¿Por qué dice Pablo, verdad? Esta fiesta es sombra de lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque en Mateo 26:29, Yeshua dijo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ves cómo esta fiesta es sombra de lo que ha de venir porque tenemos una promesa eterna? Aquí está la invitación. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:9. ¿Estás invitado a las bodas del Cordero?
y entonces beberemos el vino nuevo y se cumplirá esta fiesta maravillosa de Pascua. Celebremos. Que el Señor les bendiga. ¿Qué les pareció? ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí? ¿Mucho? Pero también hay un compromiso, ¿verdad? Una responsabilidad de parte nuestra de cuidar la vida nueva que Él nos ha dado, ¿cierto? Entonces, pues sigamos firmes, mis hermanos, manténganse firmes. ¿Sí? Y ayer estábamos aprendiendo con los varones a no qué, a ver los varones que fueron, a no aflojar. Dice, no aflojen en el día de aprieto, ¿verdad? Porque la fuerza será reducida, ¿verdad? Entonces necesitamos permanecer firmes. Así que les animo a que permanezcamos fiel al Señor, ¿verdad? Porque creo que corresponder a su amor, ya esto incluso es corto lo que acabamos de escuchar, ¿no? El amor de Dios queda todavía corto con la explicación que tuvimos hoy y eso nos hizo pensar mucho, ¿no? Entonces, corresponder a ese gran amor, ¿cómo es? Obedeciendo, sujetándonos a su voluntad, ¿verdad? ¿Cuál es el punto débil del adversario, del oponente? Que tú te sometas a Dios. Someteos a Dios y el diablo huirá, ¿verdad? Esa es la debilidad, cuando tú estás sometido, sujeto a la voluntad de Dios. ¿Amén? Bien, mis hermanos, pues muchas gracias por esta clase. Creo que tenemos también buena audiencia en Zoom. Espero que también hayan sido edificados los que están en Zoom y los que están en las redes, en Facebook. Vamos a tomarnos un tiempo para un poquito ajustar aquí, que va a ser rápido. Esta vez va a ser un poquito más rápido, porque ya estamos casi prácticamente listos, pero tomémonos un tiempo, levántense si quieren, salgan tantito y entren en 1 minuto con 5 segundos. ¿Ok? ¿Sale? A ver.